Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Nicolás Tello, soy abogado de San Juan en representación de Mon Group. El tema que hoy nos convoca son las diferentes figuras que prevé nuestro Código Civil y Comercial de la Nación de Argentina, aplicable lógicamente también a nuestra provincia de San Juan. La idea del webinar es darles lo que serían las diferentes herramientas, primero legales, para que ustedes puedan comprender lo que son estas figuras de las uniones transitorias y de los consorcios, que como ya vamos a ver, ambos, nuestro código los regula como contratos asociativos. Y luego Melissa les va a comentar lo que sería la parte fiscal contable. En primer lugar, lo que vamos a ver, estos contratos asociativos son figuras legales que permiten a las empresas unirse, juntarse para lograr un objetivo en común, pero lo típico de estas figuras es que estas empresas que buscan unirse siempre mantienen su independencia como empresa, es decir, mantienen su autonomía y su identidad jurídica. No es una. Estas figuras no implican una fusión de las empresas, ni tampoco es que una empresa absorbe a la otra, sino que, como les mencionaba, la idea es juntarse, unir fuerzas para sumar capacidades y poder competir frente a las diferentes necesidades del mercado de mejor manera. ¿Cuál es la razón de la colaboración? En primer lugar, el entorno en el tema de minería, sobre todo acá en la provincia de San Juan, es muy reacio y presenta diferentes barreras cuando los proveedores de los servicios mineros se presentan a las licitaciones de manera individual. Las grandes empresas mineras prefieren consolidar sus cadenas de suministro trabajando con menos proveedores, pero con proveedores que ofrezcan soluciones más completas y puedan asumir mayores responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que un proveedor individual capaz no tiene la capacidad suficiente para afrontar de manera individual el servicio que requiere la empresa minera. Es por eso que las empresas justamente prefieren esta unión, esta colaboración, para que los procesos de licitación sean más eficaces. Y bueno, y por supuesto, esto crea un desafío fundamental para las empresas que, como les dije recién, algunos proveedores carecen de la escala necesaria para poder licitar en los contratos que las empresas mineras requieren, que suelen ser de gran envergadura y algunos proveedores no, sobre todo acá en la provincia de San Juan, no cumplen con estos requisitos. ¿Cuáles son los beneficios de asociarse? En primer lugar, el acceso a las licitaciones permite afrontar contratos que individualmente serían inalcanzables. La distribución de riesgos reparte riesgos de inversión, penalidades o imprevistos. Complemento de discapacidades, la unión de las diferentes fortalezas, ya sea de maquinarias o de otros servicios, certificaciones,
en el know-how de las empresas y, por supuesto, en el personal. El aprendizaje mutuo eleva el nivel de los equipos que intervienen, compartiendo estilos y soluciones. También otro beneficio concreto es el mayor poder de negociación, ya que conseguimos mediante estas uniones mejores condiciones de compra, de financiación y de contratación. Y eh, el último, y yo diría que el más importante, es la posibilidad del desarrollo local, ya que mediante estos contratos asociativos eh, permite que empresas extranjeras, ya sea de Chile o de Perú o de otros países, puedan unirse mediante estos contratos con empresas locales y de esta manera cumplir con el desarrollo local que la actividad minera eh, tiene como obligación y como compromiso acá en la provincia de San Juan de desarrollar y beneficiar a la comunidad local y en eso justamente se encuentra también el desarrollo de los proveedores. Entonces, con estos contratos asociativos estaríamos pudiendo cumplir con esa parte de que el negocio de la minería en la provincia de San Juan requiere tanto como para, no solo para el desarrollo de la actividad en sí, sino también para continuar con lo que sería la licencia social de acá, de la provincia, que siempre tiene en cuenta y está muy enfocada también en el desarrollo de la, de la comunidad local. La asociatividad exitosa se basa en la construcción de un capital social y de confianza mutua, y para ello es clave enfocarse en dos aspectos fundamentales. En un primer lugar, marcos de gobernanza y por otro lado, las habilidades blandas o soft skills, como quieran llamarlos. Los marcos de gobernanza, por supuesto, que va a encuadrar? Va a encuadrar contratos que estén bien detallados, con roles bien específicos, con el objeto bien especificado, con cuál van a ser los aportes que van a hacer cada empresa que forme parte de esta unión, los beneficios, las sanciones en caso de incumplimientos y de responsabilidades. Y por otro lado, también muy importante, los mecanismos de resolución de disputas y de comunicación transparente, que es otra cuestión que en el rubro de la actividad minera es muy importante la transparencia en los procesos. Eh, y por otro lado, las habilidades blandas o soft skills, que entre estas tenemos la comunicación efectiva, saber manifestar bien lo que necesitamos, escuchar lo que el otro necesita, la empatía, ya que no todos pensamos de la misma manera, inteligencia emocional a la hora de manejar algunos conflictos que puedan suceder en estos procesos, sin que estos conflictos escalen a mayores tensiones, cuidar los vínculos, la delegación y la confianza, lógicamente que a la hora de unir fuerzas en estos contratos, la confianza en el otro es sumamente importante, si no, no hay manera de armar una alianza. Si bien ya vamos a ver cuando entremos bien en detalle en las cuestiones legales de estas figuras, que no es que se arma una sociedad, no es una sociedad propiamente dicha, pero sí es una unión y de colaboración que requiere que entre los miembros haya confianza para poder formar una buena alianza. La toma de decisiones colaborativa, bueno, esto sigue siendo es más de lo mismo. No puede una de los miembros de la unión
creerse que es el dueño de la verdad y tomar decisiones por sí solo, sino que siempre tiene que ser todo en la línea de la colaboración entre las empresas que forman parte y la posibilidad de poder construir acuerdos no solamente entre los miembros, sino también con los terceros. Y la adaptabilidad, una cuestión importante que hace referencia a que, como sabemos, los proyectos van avanzando, las cuestiones van transformándose, entonces lo único constante que hay junto con estos proyectos es el cambio y siempre poder adaptarse a ello. Ahora vamos, eso ha sido una mera introducción para tener en cuenta y que ustedes entiendan lo que conlleva y la importancia de estas figuras asociativas que prevé nuestro código. Y ahora vamos a entrar netamente a lo que serían los aspectos legales de estos contratos asociativos. Nuestro Código Civil y Comercial prevé una parte general donde se establecen estos contratos asociativos eh, y donde se prevén unas características generales de estas figuras, que acá podemos ver alguna de ellas, que es la colaboración, trabajo en conjunto para objetivos comunes, la organización, una estructura bien definida para la gestión del proyecto por el cual va a ser el objeto de nuestra unión, la participación, porque es clave que cada parte, que cada miembro de esa unión pueda aportar y dar su agregado de valor a esa unión. La comunidad de fin, ya que, ¿por qué decimos comunidad de fin? Porque hay un objetivo compartido entre los miembros que deciden asociarse y que lógicamente eso va a traer aparejado un beneficio que no es solamente para una de las empresas, sino que es para todas. Otra de las características que les mencioné recién es que no es estas figuras, una vez que son inscriptas y dadas de alta, no adquieren una personería jurídica, no son una entidad nueva independiente. Sí vamos a ver más adelante y Melissa les va a explicar mejor en materia contable que sí son sujetos sí son sujetos fiscales, sí tienen que llevar libros contables y estado de situación, pero no son un sujeto de derecho ni tienen persona jurídica. No societaria, porque también esto va de la mano con lo que les mencioné recién, no implica la creación de una nueva sociedad comercial o de un tipo societario como tenemos acá en Argentina, una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada o una SAS. No, no es una sociedad nueva, no tiene personalidad jurídica, no es un sujeto de derecho. Sí vamos a ver que tiene quit, que es un sujeto contable, pero no es un sujeto de derecho. El código también prevé la libertad de formas, que es esto quiere decir que no hay una forma determinada para dar nacimiento, para constituir y para elaborar el contrato, sino que hay una flexibilidad en la estructura contractual. Ya vamos a ver más adelante que las partes pueden, si bien hay cuestiones que hay que respetar, lógicamente, pero las partes tienen libertad para poder acordar las cuestiones que las partes crean que son convenientes para ellas. Y efecto entre partes, esto quiere decir que, porque ya vamos a ver más adelante, que estos contratos asociativos se deben inscribir en el Registro Público de Comercio acá de la provincia de San Juan. El Registro Público de Comercio es el ente de Contralor y donde se le da nacimiento e inscripción formal a estos contratos y algunas sociedades también, pero esto quiere decir que aun cuando no se ha dado ese trámite formal de inscripción del contrato, el contrato que se firme entre las partes ya va a ser válido entre las partes, aun cuando no haya sido inscrito en el Registro Público de Comercio. Pero esa no inscripción lo que va a hacer es que no va a ser oponible frente a los terceros, pero sí, aún no habiendo sido inscripto, el contrato firmado entre las partes es válido entre las partes, entre los firmantes.
Como primer figura, vamos a ver, hoy vamos a analizar dos figuras. Vamos a ver los consorcios de cooperación y las uniones transitorias. Las uniones transitorias es la figura más común y la más utilizada acá en la provincia de San Juan, pero no quería dejar de mencionarles que existe otra, como es el consorcio de cooperación. El consorcio de cooperación aparece regulado en nuestro Código Civil y Comercial en el artículo 1470 que establece, que es un contrato por escrito, que establece una organización común para facilitar y potenciar las operaciones económicas de sus miembros. Permite que proveedores mineros, por ejemplo, puedan unir fuerzas y capacidades siempre manteniendo su autonomía. Esto es la autonomía de las empresas que forman parte de estos convenios, de estos contratos, siempre se mantiene, es una característica fundamental de estas figuras. Y, por supuesto, tiene una alternativa flexible para la asociación y es ideal para proyectos de mediano a largo plazo, donde cada miembro va a aportar su valor agregado o en lo que es, en lo que él puede aportar mayor especialidad sobre el tema. El artículo 1472 prevé cómo es la participación en los resultados que genera esta actividad desarrollada por el consorcio de cooperación, se distribuye entre los miembros en la proporción que se haya fijado en el contrato. Por eso mencionaba recién de esta flexibilidad a la hora de armar estos contratos que tienen las partes, y una de ellas es esta posibilidad de prever cuál va a ser o cómo va a ser la distribución de los resultados. Y si el contrato nada dice, es decir, que las partes no llegaron a un acuerdo o no lo establecieron en el contrato, se va a entender que es por partes iguales. Todos los resultados que genere esta actividad se va a repartir por partes iguales. La única forma la única formalidad que prevé nuestro Código Civil y Comercial de la Nación para poder eh, darle nacimiento a los consorcios es mediante un contrato que debe otorgarse ya sea por instrumento público o por instrumento privado con firma certificada por escribano público. Y luego debe inscribirse juntamente con la designación de los representantes que las partes acuerden de quiénes van a ser los representantes de estos consorcios. Se tiene que inscribir todo eso en el Registro Público de Comercio, como les había mencionado al principio. Pero les vuelvo a repetir, no quiere decir que aún cuando no se haya inscrito en el Registro Público de Comercio, eso lo único que va a impedir es que sea oponible frente a los terceros. Pero el contrato entre las partes sigue surtiendo sus efectos. ¿Cuál es el contenido que debe contener este contrato conforme lo establece nuestro Código Civil y Comercial de la Nación? El nombre y los datos personales de los miembros, o en el caso de las personas, en caso de que sean personas físicas, en el caso de que sean personas jurídicas, el nombre, la denominación y el domicilio, los datos de inscripción del contrato o del estatuto de cada una de las personas jurídicas que forme parte del consorcio. Además, se debe consignar la fecha del acta, porque cada empresa que va a formar parte de estos consorcios, de las uniones transitorias, deben determinar mediante un acta propia la decisión de formar estos contratos. Entonces ese acta también ese número de acta por el cual se toma, por el cual cada empresa toma la decisión de formar estas uniones, debe ser consignada en el contrato, la fecha del acta. El objeto del consorcio, cuál va a ser el objeto por el cual, cuál va a ser el objetivo por el cual se da nacimiento a esta unión, el plazo, sí o sí, esto es importantísimo, determinar un plazo de duración del contrato, no puede ser para siempre,
tiene que tener un plazo límite. La denominación, que se forma con un nombre de fantasía, integrado siempre con el término consorcio de cooperación. La constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del contrato, tanto respecto para las partes como también hacia los terceros. Ese domicilio especial va a ser lógicamente constituido acá en la provincia de San Juan. La constitución de un fondo común operativo y la determinación de su monto, así como la participación que cada parte asume en el mismo. Eso es más o menos lo que estábamos hablando hace un ratito. Las obligaciones y los derechos de cada parte integrante, y la participación de cada contratante en la inversión del o de los proyectos del consorcio. Y obviamente también la proporción en la que cada uno de los miembros participa de los resultados que se obtengan de esta unión. Las reglas contables no se las voy a mencionar porque ya las va a comentar bien Melissa. Las obligaciones y la responsabilidad del representante, porque hay que, como les dije recién, hay que elegir representantes que representen, valga la redundancia, al consorcio. Este representante va a tener la obligación de llevar los libros de contabilidad y de confeccionar los estados de situación patrimonial. También va a tener que informar a los miembros sobre la existencia de causales de extinción previstas en el contrato, o a tomar medidas y recaudos que sean urgentes para poder continuar con el desarrollo del objetivo del consorcio. ¿Cómo es en materia de responsabilidad, la responsabilidad de los participantes? El contrato, con el artículo 1477, establece que el contrato puede establecer la proporción en que cada miembro responde por las obligaciones asumidas en el consorcio. Es decir, que en este sentido las partes pueden establecer que cada miembro responda por obligaciones en proporción a las obligaciones que cada uno haya asumido. Pero, ojo acá, que en caso de que no se llegue a un acuerdo o que no se determine la proporción de cada uno de los miembros, en caso de que no se determine, la responsabilidad se va a entender que es solidaria. Son solidariamente responsables por todas las obligaciones que surjan de estos consorcios. Eso es lo que sería los consorcios de cooperación. Ahora bien, vamos a ver que existen también las uniones transitorias. Esta es la figura que nosotros aconsejamos, es la más común acá en la provincia de San Juan, es la que más se utiliza, es la que en materia de desarrollo de la actividad minera es la figura que más se visualiza. Y el artículo 1463 del Código Civil y Comercial la define como un contrato donde las partes se reúnen para el desarrollo o la ejecución de obras, servicios o suministros concretos, ya sea dentro o fuera de la República. Para el desarrollo o ejecución de obras y servicios complementarios, también que sean accesorios al objeto principal. Pero esto es importantísimo remarcarles que tiene que haber, que esta unión surge para justamente el desarrollo de un objetivo concreto. En cuanto a la responsabilidad de las uniones transitorias, excepto disposición en contrario, es decir, que las partes establezcan otra cuestión en el contrato, acá el principio es que no se presume la solidaridad de los miembros, sino que cada uno la responsabilidad acá es simplemente
mancomunada. Es decir, que cada uno responde en proporción a su participación. Acá les quería especificar dos características fundamentales de estas figuras de las uniones transitorias, y es la transitoriedad y la especificidad, que son dos características que lo diferencian, digamos, de una sociedad común, de una SRL o de una SAS, o de una sociedad anónima, que justamente cuando uno decide formar una empresa es porque se va a durar en el tiempo. En cambio, acá la característica es la transitoriedad, es decir, que una nota típica de estas uniones es que la duración se limita necesariamente a desarrollar un proyecto en común, sí o sí. No podemos constituir estas uniones con un fin de una empresa, de una unión que dure a largo plazo, sino que justamente es para el desarrollo de un proyecto en común. Y la especificidad es otra de las características importantes que va ligada juntamente con la característica anterior de la transitoriedad, y es justamente la especificidad en el objeto por el cual se constituye esta unión. Entonces, para darle un giro, transitoriedad porque no se pueden constituir por tiempo ilimitado, sino que el tiempo se limita al desarrollo de un proyecto en común, y la especificidad va justamente en determinar bien cuál es el objeto por el cual se constituye esta unión, es decir, cuál va a ser la obra o el servicio o el suministro concreto que se va a llevar a cabo. ¿Qué debe contener el contrato constitutivo de estas uniones transitorias? Bueno, todos los datos completos de las partes. Esto es muy parecido a lo que vimos recién en el consorcio de cooperación. En el caso de que sean personas físicas, los nombres, los datos personales. En el caso de que sean personas jurídicas, los contratos por el cual se les dio nacimiento. Como si son empresas extranjeras, tienen que traer toda la documentación respaldatoria de que la sociedad ha sido constituida bajo la normativa del país donde ha sido constituida, lógicamente, el objeto, lo que dijimos recién, que es el proyecto por el cual el proyecto concreto por el cual se va a constituir esta unión transitoria, una duración determinada, las obligaciones y los aportes de cada parte, la designación de un representante legal. Este representante legal es sumamente importante, ya que va a llevar a cabo todas aquellas cuestiones que sean de gran importancia para el desarrollo del objetivo. Las reglas de distribución de los resultados y de la coordinación. Bueno, como les dije, como les mencioné recién, al ser un contrato entre privados, las partes tienen libertad para poder establecer todas las cláusulas que para ellos sean de mayor o de mejor utilidad. Como les dije recién, en materia de responsabilidad se consagra el principio de solidaridad. Eh, Esta solidaridad se funda justamente también en la transitoriedad de la relación. Eh, las UTE no se les impone la responsabilidad de solidaria por los actos y operaciones que realicen en la Unión, ni por las obligaciones frente a los terceros. Y como les había mencionado en primer lugar, la responsabilidad es simplemente mancomunada y se va a dividir en la cantidad de los participantes que haya en la unión. En cuanto al representante, el artículo 1465 del Código Civil y Comercial establece que este representante, que debe ser elegido en el contrato de la unión transitoria, tiene los poderes suficientes de todos y cada uno de los miembros para ejercer derechos y contraver obligaciones
que hagan al desarrollo o ejecución de la obra, servicio o suministro. La designación del representante no es revocable si no hay una causa justa, excepto que todos los miembros, por decisión unánime, así lo prevén, pero el principio es que el representante no es revocable sin justa causa, y mediando justa causa, la revocación va a poder ser decidida por la mayoría absoluta de los miembros. Entonces, para pasar en limpio, la designación del representante no es revocable si no hay una justa causa. No habiendo justa causa, la única posibilidad de poder revocar al representante es mediante decisión unánime de todos los miembros. En el caso de que haya justa causa que amerite cambiar o revocar a este representante, esa revocación va a poder ser decidida por mayoría absoluta y no es necesaria la unanimidad como en el caso de que no exista una causa. La persona del representante, como en todos los negocios asociativos, es un mandatario de los partícipes. En favor de este representante se van a tener que otorgar todos aquellos poderes con las facultades necesarias por cada uno de por cada uno de los integrantes de la unión. Y lo de la designación del representante ya se los había comentado, que que no es revocable sin justa causa. Por último, vemos que los acuerdos que se vayan tomando en estas uniones siempre se deben adoptar por unanimidad de los miembros, excepto pacto en contrario. Y en cuanto a la quiebra de cualquiera de los participantes y la muerte o incapacidad, si son personas humanas, no produce la extinción del contrato de la unión transitoria para las demás partes, salvo, lógicamente, que si son dos los miembros y uno cae en quiebra, ahí definitivamente la unión se va a extinguir, pero en el caso de que hayan más partes, eh, la, la quiebra de uno no perjudica a los demás ni extingue el contrato para los demás miembros de la unión transitoria. Bueno, eso sería todo por mi parte. Quedamos atentos ante cualquier duda o consulta y le doy la palabra a Meli para que hable de la parte contable. Meli, ¿estás ahí? Sí, buenos días. Ahí comparto. Nico, debes salirte para poder compartir. A ver, ahí está. Bueno. Bueno, yo les voy a hablar soy Melissa, soy contadora y estoy en la oficina de Mont Group en San Juan. Les voy a hablar de las uniones transitorias en lo que respecta a la parte contable, impositiva y laboral. Bien, como les comentó Nicolás, la unión transitoria de empresas está legislada por el Código Civil, es un contrato, no constituye una sociedad comercial y no tiene personería jurídica. Esto es un compromiso que se establece en tres partes. Las partes pueden ser personas físicas o sociedades o personas jurídicas que pueden ser públicas o privadas o entidades extranjeras. Debe existir este contrato, el mismo se otorga por escritura pública o por escritura privada, pero sí debe estar certificado este contrato notarialmente
y se debe registrar en el Registro Público de Comercio, como así también se registra en el Registro Público de Comercio la designación de los representantes. Una vez que se obtiene el número de inscripción en el registro público, la unión transitoria puede obtener el quit de la asociación como entidad aparte de sus miembros ante la Agencia de Recaudación y Control Migratorio, que acá es ARCA, equivalente en Chile al Servicio de Impuestos Internos y para el caso de Perú al SUNAT. Allí se obtiene el quit y se inscribe a esta asociación para la operatoria, si se inscriben los distintos impuestos para la operatoria habitual y normal del giro comercial. El tratamiento contable que tienen las UTES están obligadas a llevar la contabilidad como entidad y cumplimentar todos los requisitos que establece el Código Civil y Comercial de la Nación. Los libros contables que en Argentina se exigen son el libro diario, el libro de inventario y balance y aquellos que requieran para llevar un sistema de contabilidad integrado. También puede las leyes especiales imponer algún tipo de otro libro que se requiera. En todos los casos, las UTE deben llevar los estados contables del negocio conjunto como asociación. Los los estados contables obligatorios a cierre de año fiscal que debe presentar una UTE son el estado de situación patrimonial o balance general, el estado de resultado, el estado de evolución de las cuentas de los participantes y el estado de flujo de efectivo. El tratamiento impositivo. La ley de procedimientos tributarios, la 11683 de Argentina, reconoce a la UTE como un contribuyente porque son sujetos pasivos por deuda propia, con personería jurídica, siempre y cuando la ley tributaria específica los tenga considerados. En el impuesto a las ganancias, por ejemplo, o impuesto a las rentas, la ley de ganancia solo reconoce a las personas físicas, jurídicas y sucesiones indivisas como sujetos de derecho y que estén radicadas en el país. Por lo tanto, no las incluye a las UTE como sujeto pasivo de impuesto, sino que son los socios o asociados a la UTE los que deberán ingresar ese impuesto. La UTE como asociación no tiene que presentar declaraciones juradas, sino que las presenta cada uno de los integrantes. Y siempre la ganancia que van a declarar es en proporción a la participación que esa sociedad tiene dentro de la UTE. Cuando la UTE tiene una empresa como integrante de la asociación a una empresa o sujeto del exterior, aplica la ley relacionada a los beneficiarios del exterior y quedan sujetos a impuestos. El impuesto a la ganancia en Argentina se calcula sobre este balance impositivo que está obligado la UTE a llevar, más menos los ajustes técnicos y también permite la deducción del ajuste por inflación. Tiene una escala progresiva cuya alícuota máxima es del 35% sobre la ganancia neta que se determine. Por lo tanto, para el 2005, para ganancia neta imponible determinada de este balance impositivo, eh, hasta 100.000 millones, voy a dar números redondos para no estar, hasta 100 millones, perdón, de pesos argentinos, la tasa que se paga es del 25%. Ahora, si la ganancia va entre 101 y 1.000 millones, se paga un monto fijo de 25 millones más un 30% sobre lo que excede a los 101 millones. Ahora, si las ganancias son
mayores a 1.000 millones, se paga un monto fijo de 300.000 millones más el 35% de lo que excede a 143 millones. 1.000 millones. Uy, perdón. Las retenciones de ganancias. Las retenciones de ganancias son los descuentos que se realizan tanto en los pagos como en los cobros y que generalmente es un pago a cuenta de futuros impuestos. Si a la unión transitoria se le debe practicar retención, esta se hace en forma individual a cada uno de los integrantes de la unión. A estos efectos, la unión transitoria debe presentarle a su proveedor que le va a efectuar el pago una nota detallando el apellido y los nombres o denominación de cada uno de los integrantes, el domicilio fiscal de esos integrantes, la clave única de identificación tributaria o CUIT, la proporción de renta que le corresponde, o sea, el porcentaje de participación, y qué condición tienen ante el impuesto a las ganancias. Entonces, cada uno de los integrantes va a poder declarar o tomar ese pago a cuenta en su declaración jurada. Las UTEs se deben inscribir en el impuesto al valor agregado IVA, este impuesto que grava el consumo, quedan incluidos en las disposiciones de este artículo. Revisten porque los menciona específicamente. Establece el artículo 4 que quedan incluidas en las disposiciones de este artículo quienes revistan la calidad de uniones transitorias de empresa, agrupamientos de colaboración empresaria, consorcios, asociaciones sin existencia legal como personas jurídicas. En consecuencia, las UTEs deben inscribirse en AFIP, obtener el quit y generan débito fiscal por todas las operaciones grabadas que tengan en el IVA y computándose como crédito las que fueran establecidas por las compras que hagan en el mercado local. Deben presentar declaraciones juradas mensuales. En Argentina, el impuesto al valor agregado tiene distintas alícuotas y varía según la actividad. Si son bienes y servicios, la alícuota que se paga es del 21%. En el sector agropecuario industrial y electrónico, la tasa es del 10,5% y para el caso de los servicios públicos del 27%. En cuanto a los impuestos y débitos bancarios, en Argentina cualquier ingreso en una cuenta bancaria está grabado con un 6% y el débito y el crédito que hagan cuando transfieren los fondos también está grabado al 6%. Por lo tanto, el impuesto que se termina pagando es del 1,2%. Son sujetos de este impuesto a los débitos y créditos bancarios, las UTEs, pudiendo los componentes utilizar ese impuesto a los débitos y créditos en proporción a su participación como crédito en otros impuestos. Eh, las UTEs no pueden, está grabada las transferencias que haga la UTE a sus socios o viceversa. Es decir, cada uno de los integrantes, si la UTE le transfiere a alguno de sus integrantes plata a su cuenta bancaria, va a estar grabada, no se la considera como transferencia entre cuentas.
solamente si la UTE tiene una cuenta en un banco y otro banco distinto y se transfiere a ese mismo quit, en ese caso no va a estar grabada esa transferencia. La UTE como empleador. Los integrantes de la unión transitoria no comparten responsabilidades respecto de las obligaciones laborales. Los trabajadores que son contratados por cada una de esas empresas se considera que son dependientes de las empresas para quienes prestan el servicio. La unión transitoria como tal puede contratar trabajadores y se considera como empleador y responsable obligado a cumplir con las leyes provisionales eh, respecto de estas personas que están contratadas para la UTE y para ese trabajo específico. Si bien la ley de contrato de trabajo no establece algo específico respecto de las uniones transitorias, se debe establecer bien en la jurisprudencia y ir verificando caso por caso en particular. Eh, Los integrantes de la unión transitoria comparten responsabilidades respecto de las obligaciones laborales contraídas por la unión transitoria, siempre que esté estipulado en los términos acordados entre sus integrantes. Si se ha omitido estipular los términos, sus integrantes van a responder en partes iguales. Bueno, esto es todo respecto de las uniones transitorias o asociaciones. Cabe el mismo tratamiento legislativo, impositivo y laboral para lo que son los consorcios y las uniones transitorias de empresas. Por eso no he hecho una diferencia entre unas y otras. Si les queda alguna duda o si necesitan que les respondamos alguna pregunta, eh, nos levantan la mano, por favor. ¿Alguien? Agustina. Sí, hola, buen día. Gracias por la Buen, presentación. Tengo una duda bastante básica, pero bueno, igual la quiero hacer para sacarme la duda que tengo. Hablaron varias veces de UTES conformadas por entidades extranjeras. Tengo entendido que en ese caso la sociedad extranjera se tiene que inscribir localmente como una sucursal o constituirse como sociedad, pero bueno, ya sería una sociedad local. ¿Es esto cierto o no debe cumplir ninguna condición o formalidad previa para poder actuar en Argentina dentro de una UTE? sí, ¿contestás, Nico, o yo? Como quieras. Mira, si querés le contesto. Agustina, ¿cómo estás? Mira, para el caso de empresas, no sé de dónde es tu empresa puntualmente. De Chile. Bien, no, o sea, no necesitas constituirte acá, abrir una sucursal ni nada por el estilo. Sí vas a tener que acreditar a la hora de la conformación de la UTE, vas a tener que acreditar que tu sociedad está inscrita de manera regular bajo la normativa de, de Chile. Vas a tener que acompañar todas las constancias, digamos, el estatuto con la resolución de inscripción y todo eso. No vas a necesitar constituir una sociedad acá ni abrir una sucursal. Justamente para eso es la figura de la unión transitoria. Si vas, como les mencioné, van a tener que fijar un domicilio, constituir un domicilio especial acá en la provincia, pero no es necesario que constituyas una sociedad nueva. No sé, Meli, si vos querés agregar algo.
Por eso mismo se hace un contrato que puede ser público o privado entre las partes integrantes. Ese contrato tiene que estar bien estipulado de dónde es la sociedad, presentar toda la documentación de la sociedad, el contrato por el cual se constituyó, quiénes son los integrantes. Eso sí te lo van a requerir, pero para la firma del contrato entre partes, que luego ese contrato es el que se lleva al registro público para obtener el número de inscripción. Ok, perfecto. Entonces, claro, la formalidad es la inscripción del contrato y no una inscripción previa de la sociedad bajo ninguna forma. Buenísimo, Exacto. Exactamente. gracias. Bueno, si no tienen más preguntas, esta presentación se les va a enviar a todos los que están presentes. Cualquier duda va a ir con nuestros mail para que puedan hacernos de manera particular. Listo, Mary. Bueno, muchas gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchas gracias.